Hay pocas palabras que puedan expresar las acciones más ruines de la humanidad. Esas que incluso cuando las sabes, desearías que ni siquiera existieran. Pero por desgracia sí existen. Hay 3 palabras que estaremos todos de acuerdo en que cumplen con estas desaventuradas características y que pueden provocarte asombro, molestia, vergüenza, tristeza, lágrimas y hasta pánico. 2 de ellas quizás menos conocidas, pero que comparten la misma aura de maldad y vileza. Estoy hablando de Treblinka y Sobibor. Si no te suenan estas palabras, quizás la tercera sí, y te puedes dar una idea de lo que estoy hablando. Auschwitz. Treblinka, Sobibor y Auschwitz fueron, en su momento, el infierno mismo en la tierra. Campos de concentración de la Alemania nazi. Y uno pensaría que a tantos años de la Segunda Guerra Mundial y con las lecciones que la historia nos ha dado, la humanidad no podría repetir los mismos errores y los mismos horrores. Pero es bien sabido que el ser humano se caracteriza precisamente por ser una especie que tropieza una y otra vez con la misma piedra. Rancho Izaguirre. Este nombre, hoy en día, en pleno 2025, provoca el mismo sabor inmundo de una de las más despreciables facetas de la historia conocida. Y es que de todos los crímenes que existen en el mundo, arrebatarle la vida a una persona es posiblemente la máxima expresión de todo lo que está mal en la sociedad. Pero arrebatarle no solo la vida, sino el alma y la propia voluntad a base de una especie de esclavismo cuasi paramilitar es algo que supera toda aberración conocida. Este es el caso del abominable Rancho Izaguirre, el campo de adiestramiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación. Este caso toma lugar en el municipio de Teuchtitlán, en el estado de Jalisco, al oeste de México. El Rancho Izaguirre ha sido identificado como un centro clave de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, como se abrevian sus siglas. Una organización delictiva que en los últimos años se ha convertido en la más relevante de todo México y parte del mundo, y que se dedica principalmente al tráfico de drogas, pero que a la par de ello, según datos oficiales, realiza también actividades igual de ilegales como el secuestro. Este sitio, que en apariencia supuestamente funcionaba como un rancho común y corriente, en realidad era utilizado por miembros del CJNG para el reclutamiento y adiestramiento forzado de jóvenes que tenían como finalidad engrosar las filas del cártel y eran prácticamente obligados a trabajar para esta organización. Sin embargo, no era solo el adiestramiento y preparación para pasar a ser una especie extremadamente violentas. El Rancho Izaguirre fue la tumba de muchas personas que en contra de su voluntad desaparecieron y no volvieron a ser vistas jamás. Pero antes de llegar a eso, tenemos que empezar por el principio. El Rancho Izaguirre no es un sitio nuevo, de hecho tiene más de una década de existencia. Una investigación del periodista Esteban David Rodríguez documenta que el terreno donde se ubica este lugar era propiedad de un hombre llamado Genaro Ramírez, quien lo vendió presuntamente bajo coacción en el 2012 y a partir de ese año pasaría a convertirse en el hoy infame Rancho Izaguirre. Algunos meses después de la compra pasaría a construirse la barda perimetral
y el acceso al mismo con la leyenda en inglés Izaguirre Ranch, es decir, que la existencia de este sitio data de hace 13 años al momento de realizar este video. Entre 2 y 3 años después, o sea, entre el 2014 y el 2015, se tiene información de que se realizaron las construcciones de algunas edificaciones en el interior del lugar. Según esto, los datos del Centro de Investigación Interdisciplinaria apuntan a estas fechas. Desde entonces, el lugar funcionó y se equipó por casi una década sin que aparentemente sucediera nada relevante. El rancho Izaguirre y las actividades que sucedían en el interior parecían pasar desapercibido de alguna manera para las autoridades. O quizás, como muchos sostienen, existía una clara complicidad para que este establecimiento no tuviera ningún inconveniente en su operatividad. Así, 9 años pasaron, 9 largos años en los que el mismo CJNG creció y se expandió en predominio, y 9 años en los que se fortaleció y se consolidó como la organización delictiva más fuerte de México. Durante esa casi década, mes a mes y año con año, se incrementaban los reportes de jóvenes que habían salido de sus casas y jamás regresaron. Además, abundaban los comentarios y relatos de que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba reclutando. Corrían rumores de que ofrecían una buena remuneración económica por formar parte de sus filas. No pasó mucho tiempo para que estos relatos se convirtieran en mitos y se mezclaran con el surrealismo del México en el que vivimos y conocemos, y con la cada vez más creciente narcocultura. Los corridos tumbados, los excesos en las drogas, los vehículos ostentosos y modernos, los relojes caros, el alcohol, los grandes fajos de dinero fácil, la compañía de mujeres y el estilo de vida desenfrenado se volvieron el deseo de muchos jóvenes que, encandilados e influenciados por la opulencia y también por la difusión masiva de este tipo de contenido en redes sociales, deseaban y añoraban vivir este arquetipo de la existencia enfocado en los bienes banales al cobijo de un poder arbitrario y clandestino. Y así, en medio de una larga trayectoria de descomposición del tejido social contaminada por la cultura del narcotráfico, llegó el año 2024. Fue en el mes de septiembre de ese año cuando sucedió algo importante. Agentes policíacos del gobierno del estado de Jalisco y del gobierno federal realizaron un operativo en el predio tras una investigación que señalaba al rancho Izaguirre como el lugar. Se tuvo como resultado la detención de 10 personas y se logró la liberación de 2 sujetos que estaban privados de la libertad. Además, se encontró un cadáver envuelto en plástico. Este operativo ha cobrado importancia, pues a solo 6 meses después se destaparía finalmente el infierno que era este lugar. Si bien se había realizado un operativo y habían cateado el rancho Izaguirre el 18 de septiembre del 2024, no fue sino hasta casi 6 meses después cuando se abrió la puerta al infierno que era este lugar. El 5 de marzo del 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró el rancho Izaguirre. Según lo que han comentado sus integrantes en diferentes entrevistas, uno de ellos recibió vía WhatsApp información de manera anónima de que algunas personas desaparecidas, o al menos sus restos, se encontraban en un rancho en Teuchitlán, Jalisco. Les dieron algunas referencias de cómo llegar y el colectivo realizó una búsqueda, pero no encontraron nada. Y fue hasta días después cuando les enviaron específicamente el lugar con coordenadas a través de Google Maps, y fue así como dieron con el rancho. Como colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas,
Lamentablemente se puede decir que tienen experiencia en localizar cuerpos sin vida y en muchas ocasiones ya solamente osamentas. Pero sin importar cuánto tiempo hubieran dedicado a estas búsquedas, nada los había preparado para lo que aquí afrontaron. Los buscadores encontraron restos óseos, pantalones, playeras, vestidos, mochilas, maletas de viaje, cuadernos, collares, dijes, productos de higiene personal, almohadas y más de 150 pares de zapatos, entre ellos botas, tenis, zapatillas y sandalias. Guerreros buscadores de Jalisco no necesitaron mucho para leer la historia que se dibujaba frente a sus ojos. Tomaron fotografías y videos como evidencia del encontrado. De hecho, posiblemente una de las fotografías más polémicas ha sido la que retrata los más de 150 pares de zapatos encontrados. Es una imagen que por sí misma habla de la cantidad de personas que pudieron haber pasado por este lugar. Esta fotografía, al ser publicada en redes sociales y medios de comunicación, se esparció de manera viral y sin necesidad de decir ninguna sola palabra. La imagen gritaba y se comprendía lo que la historia ya nos ha dicho antes. Este era un centro de exterminio. Y es que una de las imágenes más lamentables, sí, pero también más conocidas de los centros de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial es precisamente una pila de zapatos de las víctimas del Holocausto. Aquí te dejo las dos imágenes para que tú las compares. El tema rápidamente se hizo de notoriedad nacional y mundial, y junto a ello, las redes sociales se volvieron tierra fértil para las terribles historias del Rancho Izaguirre. Según testimonios de personas que lograron escapar del rancho y que lo dieron a conocer a periodistas o que aparecieron en algunos podcasts de manera anónima, así como también información obtenida por los mismos colectivos de búsqueda, se revela que el lugar era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para adiestrar a reclutas en diferentes técnicas tanto de tortura, de tiro, de preparación física y asesinato. Incluso se confirmó una historia que ya rondaba desde hacía años como si de una leyenda urbana se tratara, que a muchas personas eran atraídas mediante ofertas laborales falsas difundidas a través de redes sociales y una vez en el rancho eran sometidos a un proceso tortuoso de deshumanización. Se reporta que los nuevos reclutas se les enseñaba a cometer asesinatos y aquellos que no cumplían con las expectativas del grupo criminal o que intentaban escapar eran ejecutados. Además, estos testimonios indican que el rancho era utilizado para la eliminación de cuerpos mediante crematorios clandestinos, y es que en el lugar se encontraron al menos 3 hornos semienterrados bajo capas de tierra y losas de ladrillo, los cuales se ha asumido que posiblemente eran utilizados para incinerar los cuerpos de las víctimas, reduciéndolos a cenizas y evitando así dejar mayor evidencia. Al rancho Izaguirre también le llamaban la escuelita del terror, y aquí los reclutas eran obligados a presenciar actos de violencia extrema y cometerlos para acostumbrarse a la brutalidad exigida por el cártel. Este método de adoctrinamiento tenía el propósito de convertir a los nuevos integrantes en sicarios leales y despiadados. Entre los testimonios de quienes han asegurado que estuvieron en este lugar, algunos cuentan que lograron escapar ganándose la confianza de sus captores y en cuanto tuvieron la oportunidad huyeron sin mirar atrás. Pero esto no fue sino a costa de sufrir un fuerte calvario
y hasta traumas psicológicos. Ni qué decir del temor de que puedan encontrarlos y esta vez acabar con ellos, o peor aún, con sus seres queridos. Desde su llegada al rancho mencionan que fueron expuestos a entrenamiento físico arduo, como si se tratara de una academia militar, y los sometían a una especie de competencia y pruebas que tenían que superar para ganarse la posibilidad de permanecer con vida un día más. Hombres y mujeres estuvieron en el sitio. Los hombres que no aguantaban eran eliminados, y las mujeres eran obligadas a labores de mantenimiento, limpieza y eran sometidas a constantes abusos. En una de las pruebas, según cuentan sobrevivientes, los metían en una especie de laberinto donde tenían que sobrevivir a varias situaciones de riesgo. Es un laberinto que tenían que recorrer en un tiempo límite y solamente les permitían ver el lugar una sola vez. Para salir con vida, tenían que memorizarlo y familiarizarse con él rápidamente, pues el reloj era su mayor enemigo. Algunos no lo lograban y eran exterminados, mientras que los siguientes reclutas debían realizar el recorrido de inmediato y tenían que pasar por encima de los cuerpos inertes de quienes fallaron. Otra prueba más consistía en peleas físicas entre los mismos reclutas. También los obligaban a deshacerse de los cuerpos de los difuntos, e incluso hasta los forzaron a comer carne humana, a dormir a la intemperie, realizar labores de trabajo pesado a pleno sol y demás inenarrables desventuras, todo con la finalidad de volverlos insensibles, deshumanizarlos lo más posible y convertirlos en verdaderas máquinas para el CJNG. Después de que se descubrió este horrible campo de adiestramiento, diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifestaron al exterior del Zócalo de la Ciudad de México, colocando zapatos y veladoras en el suelo con fotografías de personas desaparecidas. Ante la magnitud de todo este suceso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se vieron prácticamente obligados a actuar e intervenir para investigar a profundidad el caso. Y quiero aclarar que al momento de realizar este video, lamentablemente ambos gobiernos parecen más interesados en echarse culpas por ser gobernantes de partidos políticos distintos, y mientras el gobierno federal culpa a anteriores gobiernos del estado de Jalisco por haber permitido esta situación, al mismo tiempo intentan desaparecer la versión de que el Rancho Izaguirre era un campo de exterminio. De hecho, el gobierno de México, a través del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, reconoció que el rancho fue utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento para el CJNG, para entrenar a personas que eran engañadas mediante ofertas de empleo falsas, pero también negó que el rancho fuera un campo de exterminio. No obstante, como ya vimos, esta afirmación contrasta con los testimonios de los que hemos hablado y los hallazgos extraoficiales que apuntan a una escala mucho mayor de violencia y desapariciones. Hay que decir también que tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, el gobierno ya detuvo a José Gregorio Lastra, conocido como el Comandante Lastra, a quien presuntamente se le acusa de liderar el reclutamiento que hacían hacia este lugar. Según estimaciones del mismo gobierno federal, entre mayo del 2024 y marzo del 2025, su grupo reclutó al menos a 120 personas y operaba bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, un alto mando del CJNG. Mientras este caso avanza en su investigación, la cifra de personas desaparecidas continúa creciendo en el país y las filas de los cárteles continúan engrosándose. Y surgen varias preguntas sobre el tema. ¿Es este el único rancho Izaguirre del país?
¿Desmantelar este sitio fue un duro golpe o apenas un tropiezo para la estructura criminal? ¿Los gobiernos sabían de lo que se operaba en este lugar? ¿Se pondrá algún alto a estas situaciones que no hacen más que pudrir el tejido de nuestra sociedad? Esas preguntas permanecerán como el enigma del crimen. Si en un futuro hay más información sobre el tema, haremos una segunda parte de este caso. Mientras tanto, te pido por favor que si te gustó el video te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario. Eso me motiva mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Mi nombre es Axel Estrada y nos vemos en el próximo video.